Continuamos en Argumentos conversando con el abogado especialista en Derecho Constitucional Cándido Ramírez, evaluando el panorama, a menos de 50 días de las elecciones presidenciales, y cuáles son esos retos que siguen enfrentándose, en estos días que restan para que se realice el proceso electoral. Yo creo que la ciudadanía tiene que entrar en un proceso de calma, mucha contundencia y esperar al gran día para manifestarse. Uno de los grandes retos es el respeto al otro, con sus ideas, la institucionalidad. Luego del 28 de julio, que haya una nueva Venezuela donde se respete el Estado de Derecho, la alternabilidad, donde permita al otro hacer oposición, porque eso forma parte de la democracia, y los cambios que ya se han venido realizando desde el gobierno, desde el Estado venezolano, han dado cambios interesantes, proyectando a Venezuela a nivel internacional desde un crecimiento, una perspectiva económica, unas buenas relaciones con Colombia, tratados de protección de inversiones, donde los empresarios colombianos vengan a invertir en Venezuela porque aquí hay seguridad jurídica, y la función del Tribunal Supremo de Justicia de respetar el Estado de Derecho, el control dentro de la propia administración, y sobre todo nosotros tenemos que creer en nuestro órgano electoral, que es el CNE. Ir a votar porque quiera, manifestarse, pero yo creo que las fuerzas que hacen vida política hay que detenerse para no engañar a la población y llevarlos luego a fraudes y que los engañen, como siempre ha ocurrido. Entonces, como decíamos hace rato, aquí las estadísticas, las matemáticas no se pelan. ¿Quién tiene mayor organización? ¿Quién ha ganado más elecciones? ¿Quién tiene una identidad? ¿Quién tiene un sentido de patria? ¿Qué te ofrezco yo a ti? ¿Cuál es el cambio? Y después del 28 de julio, el gran reto fundamental son dos. Uno, el levantamiento de las sanciones impuestas arbitrariamente a Venezuela. Dos, y es el reconocimiento de Venezuela a nivel internacional. Licenciada, otro reto importante ahora, la población venezolana que se fue, que no puede votar en el exterior. ¿Por qué no puede votar en el exterior? ¿Culpa a quién? ¿Quién pidió las sanciones? ¿Quién rompió las relaciones diplomáticas y políticas que lo establece la Convención de Viena y las relaciones con de los países con el mundo recogido en derecho internacional, que no reconocieran a Venezuela? ¿Por qué? Ahora, esas personas, por ejemplo, que están en Estados Unidos no pueden votar. ¿Por qué no pueden votar? Bueno, no hay una embajada, no hay un reconocimiento por parte de los Estados Unidos. El tema de las sanciones no permite con alguna embajada, por ejemplo, enviar los recursos, el Estado tiene que pagar, y no hay bancarización, no hay sistema SWIFT, porque hay impuesto unas sanciones. Entonces, el discurso aquel de llevar a la población a que no tenga una salida. Está bien, yo no estoy de acuerdo con el gobierno, pero ¿cuál es la propuesta para no estar de acuerdo con el gobierno? ¿Qué hago yo de distinto para enfocarlo a usted y llevarlo al crecimiento económico? Entonces ese es el gran reto importante para Venezuela, el reconocimiento internacional y el levantamiento de las sanciones, y que el gobierno haga la actividad administrativa tendiente a la satisfacción del interés general, a la eficiencia, a la eficacia, a la lucha contra la corrupción, que el gobierno lo ha hecho de una manera eficiente, con nuevos cambios, y eso pues es importante para el país. Bien, además de estos retos, es el hecho que, mencionamos también anteriormente, de llevar a esa participación, a que el ciudadano pueda salir y ejercer su derecho al voto, a que esa intención realmente se vea reflejada. También cómo deben en eso trabajar las diferentes organizaciones políticas y desde los diferentes sectores del país, porque si bien desde un grupo o desde el ámbito político se llama a votar, pero se necesita desde todas las instancias ese llamado, y a que el ciudadano pueda conocer cómo va a ser la dinámica, a poder buscarse también en el sistema, saber a qué centro de votación va a asistir. La población hace la manifestación del deber cívico de votar en el centro electoral donde está inscrito. Donde está inscrito, vota. Y yo creo que ahí no hay mayor obstáculo, porque todas las condiciones ya están puestas, ya están dadas. Hay un sistema electoral, hay unos padrones electorales, y la gente se manifiesta y expresa el voto por quien le parezca, por donde haya una mejor propuesta. Y en ese sentido, pues todos vamos a votar, a ejercer el derecho al voto, y en mi caso como jurista es la transparencia.
y la transparencia la hay. La gente sale a votar y se manifiesta y se expresa. Ahora, hay que mantener la calma, el raciocinio. Ese día, el 28 de julio, a la hora que corresponde, a aceptar el quien haya ganado, a reconocer y que nazca un pacto político, un reconocimiento al otro, un respeto al otro si piensa distinto, no utilizar los mecanismos de poder para perjudicar al otro, no, que haya una reconciliación por el bien de Venezuela. ¿Para qué? Para nosotros quedar bien ante la comunidad política internacional, porque afuera no se habla de un gobierno, afuera se habla de Venezuela, y Venezuela somos todos, y tenemos muchísimo para dar. Fíjate, en medio de los obstáculos que ha vivido Venezuela por las sanciones, por la polarización, por la diáspora, cómo el venezolano se ha reinventado en el sentido de hacer cosas diferentes. Y eso es lo que nos ayuda, que vuelva el sistema de la educación, que recobre el sentido de la educación en Venezuela. Claro, un ámbito importante en ese sentido. También en ese tema de firmar ese pacto que usted decía y que también muchos candidatos, lo veíamos en el primer bloque, llaman a la firma de ese candidato. Desde el ámbito como jurista, ¿qué debería incluir ese pacto que se firme? ¿Qué se debería considerar? Y además, si sería entonces el Consejo Nacional Electoral el que debería llamar a los candidatos a la firma de este pacto, de este acuerdo. Yo creo que el acuerdo importantísimo que tiene Venezuela es nuestra Constitución. Y nuestra Constitución establece en el artículo 230 que las elecciones son cada 6 años y que ahora corresponde el periodo presidencial para elegir al presidente. Y lo importante de esto es que firmemos el acuerdo. Hay personas que no quieren firmar el acuerdo. Ahora, ¿por qué yo no quiero firmar el acuerdo? ¿Qué estoy pretendiendo decir yo? O sea, ¿por qué no firmo el acuerdo? Claro, pero tampoco está todavía que lleva ese acuerdo, ni no, que el acuerdo es un consenso del respeto a la manifestación popular, del respeto a la democracia, del respeto a la institucionalidad. El respeto a la institucionalidad se tiene que respetar para que se pueda expresar con la actividad administrativa tendiente a la satisfacción del interés general, para que haya estabilidad gubernamental, estabilidad política. Entonces ese acuerdo tiene que existir. Lo primero fundamental es el reconocimiento al otro. 2, el respeto a los derechos políticos. 3, la no persecución. Y lo más importante, el reconocimiento que haya ganado. Entonces, si yo soy candidato presidencial y no quiero firmar el acuerdo, ¿qué está implícito? 1, que voy a decir que hubo fraude, o 2, no voy a reconocer. Entonces entra el gran conflicto otra vez. Y ya no queremos más conflicto, ya no queremos más engaño. Queremos es darle la oportunidad al que sea presidente de Venezuela, que ejerce sus funciones presidenciales. Y que, por ejemplo, el presidente Maduro no es solamente el presidente del chavismo, es el presidente de la oposición y de todos los venezolanos. Nos representa aquí y nos representa afuera. Claro, y justamente eso es importante, el tema de, bueno, ir hacia lo pacífico, ir hacia el diálogo, y que hemos visto que en ocasiones anteriores las diferentes dinámicas de extremos de un lado o del otro no han beneficiado a los ciudadanos. ¿Cómo seguir avanzando en esa ruta pacífica? Y también, ¿cómo ve usted esa disposición? Decía, bueno, hay que reconocerse, hay que firmar, pero cuando vemos, a veces está la disposición, pero no lo vemos un hecho real. O pasa como el último acuerdo de Barbados también, donde vimos que las partes se sentaron, firmaron un acuerdo donde incluso se hablaba de las condiciones para las elecciones presidenciales, y lo último que hubo fue un llamado de, bueno, tú estás violando, y el otro también le decía a la otra parte, ustedes también están violando el acuerdo. El acuerdo de Barbados generó resultados positivos para Venezuela. Ahí se establecieron que los candidatos que fueran habilitados acudieran a la jurisdicción contenciosa administrativa, a la sala político-administrativa, a ejercer sus derechos. Es decir, tuvo que venir el gobierno a decirle que tú tienes que hacer oposición. Entonces, los consensos es importantísimo porque va a ayudar a tranquilizar el panorama de conflicto que hay en Venezuela. Así es, importante ese tema del consenso. Por otro lado, también, ¿qué llamado de atención realiza cuando vemos que, por ejemplo, en cuanto a los observadores internacionales, en el tema de la veeduría, por ejemplo, veíamos la disposición de Brasil o de Colombia de no participar, y veíamos que de parte del gobierno, bueno, parecía como lo importante es que el proceso se realice? Bueno, el órgano rector, por naturaleza, es el Consejo Nacional Electoral de todos los países. Hay acompañamiento, hay veedurías internacionales
que dicen que los procesos se han dado como corresponde. Por ejemplo, nosotros tenemos acá que siempre nos visita el CELA, Centro de Expertos Electorales de Latinoamérica. Son veedores, son acompañantes, mas no intervienen en los procesos. Venezuela, digamos, en la Comunidad Económica Europea, o la Unión Europea, mejor dicho, no reconoció a Venezuela. La Unión Europea impuso sanciones al presidente del Consejo Nacional Electoral. Entonces, si yo voy ya predestinado a decir que hubo fraude, a inmiscuirme en un proceso del cual no es mi competencia, eso atenta contra la soberanía, principio esencial como fin fundamental establecido en la Constitución, el respeto a la soberanía de los estados. Entonces, bajo ese esquema, la decisión del Consejo Electoral pues, fue la mejor en respuesta a la Unión Europea. Ahora, otra parte importante. Nosotros tenemos que respetar a nuestras autoridades. Nuestras autoridades se han sometido a sanciones, han sido vilipendiadas, han sido expuestas al escarnio público. Debemos nosotros darle la oportunidad a las autoridades que ejerzan sus funciones como corresponden. Ahora, si un ministro, si un director, un diputado no hace sus funciones, nosotros hacemos las vías legales, constitucionales, a través de los tribunales, para eso están los tribunales, para denunciar, o a través de la función propia de la Asamblea Nacional, que tiene una función de Contraloría y Fiscalización para controlar la actividad administrativa. Nosotros tenemos que dejar que el Estado se exprese. ¿Y cómo se expresa el Estado? Se expresa a través de la administración pública para hacer sus funciones. Claro, hay funciones que es importante donde siempre se tome en cuenta lo que establece nuestra Constitución. Se nos acaba el tiempo, abogado, así que gracias por acompañarnos en esta jornada para evaluar todo este tema del panorama electoral y hacer ese llamado importante al tema de las elecciones. Gracias. Muchas gracias a usted. Bien, nosotros con eso nos vamos a una pausa y al regreso está nuestro segundo invitado del día, la vicerrectora académica de la Universidad Central de Venezuela.